Amado Dios, gracias te damos, Señor, por esta mañana que nos regalas para poder compartir de tu palabra, Señor, de seguir meditando en ese llamado que tú nos has hecho de seguirte, Rey Todopoderoso. Quiero pedirte de manera especial que por medio de tu Santo Espíritu abras nuestro entendimiento y ancles tu palabra en nuestro corazón, Señor. Permítenos seguir, Señor, por medio de ella, perseverando en nuestra fe, Señor, y dar paso, Señor, de gracia, fe y obediencia en nuestro día a día, para que tu nombre siga siendo exaltado, Señor, en todo lo que hagamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a seguir con esta segunda parte, ¿verdad? De lo que es el costo de seguir a Jesús. Pero hoy más que hablar del costo, quisiera que centráramos nuestra atención en algunas características de aquellos que siguen a Jesús, ¿verdad? Y hoy vamos a estar en Mateo capítulo 9, versículo del 9 al 13, y vamos a ir leyendo. Cuando Jesús se fue de allí, ahí está hablando de cuando Jesús hizo unos milagros, ¿sí se acuerdan? Que estuvo sanando al paralítico, él liberó al endemoniado gadareno, cuando calma la tormenta. Y dice, cuando Jesús se fue de allí, vino a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Y sucedió que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas ir y aprender lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y en el día de hoy quisiera que pudiéramos, ¿verdad?, apreciar estas características que nos da este pasaje de seguir a Jesús y cómo se ven las personas que siguen a Jesús. Y para eso necesitamos ver este tipo de personas que aparecen en este pasaje, ¿verdad? Aquí aparecen varias personitas que me gustaría que pudiéramos empezar a identificar y entender por qué están escritas en este pasaje. Y vemos aquí a un hombre que se llama Mateo. ¿Mateo quién era? Un recaudador de impuestos, un publicano. Entonces es el primer grupo de personas, un recaudador de impuestos. Vemos también a los discípulos de Jesús. Se habla también de los fariseos y pues se habla de nuestro Señor Jesús en este pasaje. Y a manera de contexto, en los tiempos de Jesús podríamos decir que habían cuatro grupos de personas a nivel social, ¿verdad? Cuatro grupos predominantes, si quisiéramos ponerlo en esas palabras, y unos de ellos eran los escribas. ¿Sí se acuerdan los escribas que hablamos la semana pasada? Ese era un grupo que predominaba en esa época, pero no eran los únicos. También estaba el grupo de los fariseos, estaba el grupo de los saduceos y estaba el grupo de los herodianos. Y como su nombre lo dice, estos últimos, los herodianos, eran personas que apoyaban al rey Herodes. Eran personas que se aprovechaban del pueblo y eran considerados como lo peorcito por ahí. Pero también había otro grupo que se llamaban los saduceos y eran personas que aunque tenían cierto conocimiento de las escrituras, eran muy liberales con la palabra. Ellos desde el punto de vista espiritual negaban muchas cosas sobrenaturales. Aún llegó un momento en que empezaron a negar la resurrección de Jesús. Pero por hoy quisiera que pusiéramos nuestros ojos en los fariseos, ¿verdad? Este pasaje nos habla a nosotros de un fariseo que va y le pregunta a los discípulos de Jesús y por qué él está comiendo con pecadores, publicanos y recaudadores de impuestos. ¿Quiénes eran los fariseos entonces? Eran judíos legalistas, eran personas que se conocían la ley al pie de la letra y ellos decían que la cumplían y se creían muy santos, eran personas que se creían como muy puros y realmente de corazón no lo eran. Tal vez de manera externa cumplían ciertas cosas, pero en ese legalismo y en esa rigidez de la religión de esa época, ellos llegaron a ser tal vez como unos hipócritas que se creían santos y puros, pero su corazón estaba como corrupto, no había amor en ese corazón, ¿verdad? Era un corazón frío y terco. Eran personas que eran pero muy celosas por la ley ritual y religiosa del Antiguo Testamento, a tal punto que los llevaba a actuar de unas maneras que uno decía, ahora entiendo por qué Jesús les hablaba de una manera tan fuerte a estas personas. Ellos como que se sentían que tenían como superioridad sobre los demás, había en sus corazones ese sentido de superioridad, de orgullo, de arrogancia, ¿verdad? A tal punto que ellos se tomaron la libertad de escribir nuevas leyes
para imponer sobre las personas. Yo no sé si ustedes se acuerdan de aquel pasaje cuando Jesús habla con ellos y les dice, es que ustedes ponen ¿qué? Leyes sobre el pueblo que ni siquiera ustedes mismos pueden cargar. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Y en esa época, no solamente entonces estaba la ley de Moisés del Antiguo Testamento, había una lista, por decirlo así, de enseñanzas fariseicas que hasta el día de hoy tú puedes comprar en Amazon y se llama el Talmud, ¿verdad? El Talmud no es de la Biblia, son una lista de enseñanzas fariseas que ellos empezaron a escribir. Dice que para presentar la ley de Moisés más fácil, para que la gente tuviera una manera práctica de cómo vivir. Pero se tomaron tanta la libertad de editar la ley, por decirlo así, que miren lo que dice una de estas leyes. Ellos decían que sí se podía decir mentiras a los publicanos y a los recaudadores de impuestos. Imagínense eso. Cuando la ley de Moisés, ¿qué nos dice? No mentirás, no darás falso testimonio. Pero ellos decían, no, pero siempre y cuando estén hablando con un publicano que se está aprovechando de ustedes, a él sí le pueden decir mentiras. Y todo eso está ahí escrito y muchas más. O sea, esa era la ley de los fariseos. Conocían la ley de Moisés al pie de la letra, pero cuando era momento de vivirla, cambiémosle esto, porque ¿cómo nos vamos a dejar aprovechar de estos otros? Vamos a decirles mentiras, ¿verdad? Y es curioso cómo estas personas entonces se tomaban la libertad de mentir bajo ciertas situaciones. Y nos hace pensar tal vez en el día de hoy como muchos, aún siendo cristianos, aún conociendo que no está bien mentir, ¿qué hacen? Bueno, en esta situación tal vez sí, de pronto está bien. Y empiezan a engañarse a sí mismos. No, es que esta es una mentirita blanca. No, es que le voy a decir una parte de la verdad y ya el resto que ellos asuman. Y poco a poco es como si estuviéramos tomando un corazón de fariseos, hipócritas, ¿verdad? Como si estuviéramos editando y queriendo vivir la ley a nuestra manera. Y esta regla entonces, ¿verdad? Es curioso que sea tan específica en el Talmud que solamente, bueno, no solamente dice, cuando hablen con un publicano o un recaudador de impuestos, pueden decirle mentiras. Y eso nos permite ver como que era tanto el repudio que ellos le tenían a los publicanos. O sea, había un odio genuino que brotaba en esos corazones hacia los recaudadores de impuestos. Y eso nos ayuda a entender un poquito más el desprecio y el odio que le tenían a Mateo. O sea, imagínense a Mateo ahí en su puesto de impuestos, ¿verdad? Ahí sentado al frente de su escritorio y las miradas que tal vez hubiera estado recibiendo por el trabajo que tenía. Imagínense el rechazo que el hombre estaba recibiendo de todo el mundo cuando se asomaba por ahí. Cómo le tocaba andar entre las calles para que no lo apedrearan, para que no lo escupieran, para que no lo llegaran a matar del odio que le tenían, del repudio, ¿verdad? La soledad que tal vez él pudo experimentar en muchos momentos al ser despreciado a tal manera. Y no solamente Mateo, sino todos los publicanos. En pocas palabras, los recaudadores de impuestos y los publicanos de esa época eran considerados lo peor de lo peor. Eran más despreciados aún que los herodianos. Y los herodianos eran personas que eran de mala calaña. O sea, nadie quería al rey Herodes. Y había un grupo que apoyaba al rey Herodes. O sea, imagínense cómo había odio y desprecio hacia estas personas. Pero aún los recaudadores de impuestos eran más odiados y más despreciados que los herodianos. Con decirles que los recaudadores de impuestos se consideraban aún peor que los mismos soldados romanos. Y eso nos empieza a nosotros a hacer pensar, ¿verdad? El tipo de persona que Mateo era, ¿verdad? En esa labor que él tenía de recaudador de impuestos, era considerado como un traidor del pueblo. Y ustedes dirán, ¿pero por qué se considera como un traidor del pueblo? Y lo que pasa es que los recaudadores de impuestos en esa época, ellos compraban franquicias al emperador romano, ¿verdad? Y con esas franquicias, ¿qué hacían? Le cobraban impuestos no solamente al pueblo, ¿verdad? Para pagarle a Roma, sino que de ahí mismo ellos sacaban plática para llenarse sus propios bolsillos. Y empezaban a cobrarle a las personas que están transportando, ¿verdad? O alguien con un burrito, con, yo qué sé, pescados del mar de Galilea, y si lo vayan por ahí, ¿qué llevas ahí?
yo cobro impuesto por pasar por esta calle, por llevar esta cantidad de pescados. Ah, y a propósito, si hubieras traído un camello, de pronto te cobraba menos, pero es que los burros hacen más hueco en el piso, tengo que cobrarte impuesto por eso también. Y empezaban a poner como peajes por muchos lados y rutas de transporte. Y eso hacía que cada vez que veían a Mateo, imagínense, este nos va a cobrar otra vez, este nos ha traicionado, porque ahora esa plata que nos está sacando se la va a dar a Roma y él va a sacar también su parte de ahí. Y cobraban entonces por absolutamente todo. ¿Qué está transportando la gente? ¿Por dónde están transportando la gente? ¿Qué animales de carga están usando? Y así uno puede seguir haciendo una larga lista. Pero el caso es que ellos estaban cobrando mucho dinero al pueblo en impuestos. Y cuando llegamos al versículo 9, las palabras de Jesús hacia este recaudador de impuestos, que le dice, sígueme, yo creo que tomó a muchas personas por sorpresa. No solamente a los lectores en el día de hoy, a lo largo de la historia que están leyendo esta historia, sino a las personas que estaban literalmente enfrente de Jesús en ese momento. O sea, imagínese que usted está caminando por la calle y está lo peor de lo peor, y uno está detrás de Jesús, y él va y le dice a este, ven, sígueme. Y yo, pero yo no pensé que tampoco tan de esa calaña ibas a decir que te siguiera Jesús. Y muchos deberían estar como en tanta sorpresa, en un shock de cómo se le ocurre a Jesús llamar a ese tipo de persona que es lo peor de lo peor. ¿Cómo se le ocurre a nuestro Señor decirle a Él que lo siga? ¿Será que es que Él no entiende lo traicionero que es? ¿Será que es que Él no entiende cómo se ha aprovechado del pueblo? ¿Será que es que Jesús no entiende las mentiras que da? ¿Será que Jesús no sabe nada de esto? Y Jesús sí lo sabía. Y precisamente ese era el tipo de personas que Él estaba buscando en ese momento y le dijo, sígueme. Y ese es el mismo tipo de personas que Jesús está buscando en el día de hoy, que nos dice, sígueme. Sígueme, así tú seas lo peor de lo peor ante los ojos de la sociedad. Él te mira con compasión, con ojos de amor y gracia y te dice, tú también, sígueme, sígueme, porque en mí hay vida y vida en abundancia. Y es curioso, ¿verdad? Que Mateo entonces es llamado por Jesús y empezamos a ver la reacción de una persona que no lo piensa dos veces. El hombre se levanta y deja todo atrás sin pensarlo dos veces. Dice ahí, se levantó y le siguió. ¿Sí se acuerdan la semana pasada qué pasó con un escriba y con un hombre? Sí, pero déjame, hago esto primero. Déjame tal cosa. Pero no sé, dame un tiempito. Y ya habíamos visto cómo se va conectando todo esto. Pero en el día de hoy ya vimos que es necesario actuar de manera inmediata cuando Jesús nos llama. En ese momento nos había dado un ejemplo. Pero ahora, unos pasos más adelante, nos encontramos con alguien que es lo peor de lo peor. Y Jesús le dice, sígueme. Y él ya no lo piensa dos veces, sino que se levanta y lo hace. Fue tan importante el llamado para Mateo que él quiso extenderlo a una de las personas que él conocía. Y tal vez en Mateo 9 no se describe, ¿verdad?, como de manera detallada. Pero si quieren ir a Lucas capítulo 5, ahí se narra este mismo evento cuando Mateo es llamado por Jesús. Y ahí se ofrecen un poquito más de detalles. Dice que Mateo ofreció su casa en honor ¿a qué? A Jesús, e invitó a muchos compañeros de su oficio. Personas claramente pecadoras ante los ojos de la sociedad. Por eso los fariseos como que miraban y decían, pero ¿y por qué Jesús está comiendo con pecadores y publicanos? ¿Por qué Jesús está compartiendo una mesa con lo peor de lo peor? Y la pregunta es, más bien, ¿por qué Mateo habría invitado a este tipo de personas? ¿Por qué Mateo invitó a pecadores? ¿Por qué Mateo invitó a los despreciados, a los traicioneros, a los mentirosos? ¿Por qué Mateo invitó a esta gente? Porque era el único tipo de personas que él conocía. Nadie más se quería relacionar con él. Era tan despreciado, ¿verdad?, que con las únicas personas que se podía relacionar, ¿quiénes eran? El resto de los despreciados y el resto de lo peor de lo peor. Nadie más quería relacionarse con este hombre. Y entonces, ¿con quién se la pasaba él? Con la mala calaña del pueblo. O sea que imagínense ese tipo de reunión donde está lo peor de la sociedad. Hace unos días veíamos una película sobre un poco de gente de cárceles, de los peores, y los metían en un avión y nosotros decíamos, eso sí que estaría ahí terrible. Y me hacía pensar un poquito en esto, o sea,
Jesús estando en medio de una reunión de lo peor, lo más despreciado y lo más malo de la época. Así es como los fariseos lo estaban viendo, pero Jesús no veía solamente que ellos necesitaban algo en su corazón. Él tenía que ir a compartirles un mensaje que Mateo entendió, un mensaje que Mateo quiso compartir a todas estas personas que se habían encontrado en la misma condición que él estaba. Y ese lugar entonces estaba lleno completamente, y Jesús va y se sienta con ellos en esa mesa. Y yo no sé si ustedes se fijaron, pero es curioso cómo los fariseos van y le preguntan a los discípulos en vez de preguntarle a Jesús directamente. Y van y le preguntan a sus discípulos, hey, ¿y por qué vuestro maestro anda comiendo con publicanos y pecadores? Y yo no sé si ustedes entienden el contexto de sentarse a comer con alguien con ese tipo de, podríamos decirlo, de títulos. En esa época, compartir la mesa con una persona era una imagen de aprobación. O sea, en pocas palabras, si yo me siento a comer con un ladrón, con un mentiroso, con un traicionero, si estoy compartiendo una mesa con esa persona, es como si yo estuviera diciendo que yo estoy bien con que esa persona actúe de esa manera. Entonces, cuando ellos veían a Jesús sentado con los recaudadores de impuestos, con esos publicanos y todos los pecadores, es como si Jesús, culturalmente hablando, le estuviera mostrando a los demás como si él estuviera bien con eso. No, yo apruebo que ustedes vivan así. Pero eso es un mensaje completamente opuesto al evangelio, ¿verdad? Por supuesto que Jesús no aprueba la traición. Jesús no aprueba la mentira, no aprueba, ¿verdad?, el robo. Él estaba ahí con un corazón sencillo, tratando de compartirles un mensaje para que ellos salieran de ese tipo de vida. Pero en la tradición de esa época, ellos todavía no lo entendían, y Jesús hasta en eso vino a mostrar que Él venía no solamente a romper barreras religiosas, sino también barreras culturales, barreras, ¿verdad?, que detenían a las personas de compartir el verdadero evangelio hasta ese momento. Y ahora en el día de hoy, ¿qué podemos hacer tú y yo? También sentarnos con muchas personas que se consideran lo peor de lo peor, y así hayan 10 o 100 señalándonos, decir, mira a tal persona, y es que cristiano, y allá sentado con esos pecadores. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso. Y muchos no saben que esos momentos los usamos y los aprovechamos para compartir un mensaje de salvación. Pero entonces estos fariseos veían a Jesús y eso era lo que se imaginaban. Uy, Jesús como que entonces aprueba esas cosas. Pero ¿quién les responde a ellos? Jesús mismo les responde y les dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino ¿quiénes? Los enfermos. Ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque he venido a llamar a justos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, estos fariseos se consideraban entonces perfectos. Ellos se consideraban que no habían fallado en nada, ellos no se daban cuenta de sus propios pecados, pero Mateo y este grupo de personas que estaban en esa mesa y reunidos, ellos sí estaban listos para confesar sus pecados y ser perdonados y ser redimidos. Y todo este pasaje entonces nos muestra a nosotros la humildad de un hombre que reconoce lo que era antes de seguir a Jesús. A Mateo no le da pena mostrar su pasado, porque sabe que reconocer su pasado y presentarse como una nueva persona en Cristo, ahora va a exaltar cada vez más el nombre de Jesús. Mateo no hace en ningún momento ninguna excusa de lo que algún día él fue. Nunca lo hace. Todo este evangelio fue escrito por él y hay tanta humildad en este evangelio que, es más, creo que esta es la única parte donde él se menciona y se habla de él hasta en tercera persona. No dice Jesús me llamó a mí, sino dice llamó a Mateo, ¿verdad? Y hay tanta humildad en este pasaje que a él no le tembló la mano para escribir, yo era lo peor de lo peor, yo era un recaudador de impuestos, yo era una persona que robaba al pueblo, yo era una persona que mentía. No le tembló la mano para dejarlo escrito y hasta el día de hoy seguimos hablando de eso. O sea, imagínense. Y eso no lo identifica a él como pecador en el día de hoy. ¿Cómo lo identifica? Como alguien que estaba enfermo, que en su pecado necesitaba perdón de pecados, y ahora él ¿qué hace? Por medio de estas palabras nos da un ejemplo también digno de seguir,
que tú y yo estamos llamados a reconocer y nunca olvidar la persona que éramos antes de llegar a Jesús. ¿Para qué? Para que el nombre de Cristo sea exaltado cada vez más. Que nunca hagamos excusa de lo que algún día fuimos. Uy, no, qué pena contar eso. Uy, no, qué pena decirle lo que yo hacía antes. Le estamos robando la gloria a Cristo. Robándole la gloria, porque cuando dejamos de decir lo que éramos y dónde nos sacó, y solamente decimos, no, pues que ahora yo sigo al Señor, y uno se presenta solamente como de la mitad para adelante, ¿qué pasa? Muchos piensan, esta persona siempre ha sido tal vez buena, esta persona siempre ha sido, ¿verdad? Como un fariseo, por decirlo así, se presentaba siempre bien. Pero el verdadero cristiano muestra toda su historia. El verdadero cristiano muestra su pasado, su presente y hacia dónde va a ir. Voy a estar completamente renovado en Cristo en un momento cuando Él me llame a su presencia. Mientras estoy aquí, ahí voy, Señor, corriendo esa carrera de la fe. Pero nunca se me olvida lo que era. Un pecador, un mentiroso, un ladrón, un lujurioso, todo lo que tú hayas fallado, le hayas fallado al Señor, recuérdalo. Recuérdalo así como Mateo lo recordó. Y eso te va a llenar a ti más de fe y esperanza. Y gracias, Señor, porque tú me sacaste de ese lodo cenagoso en el que me encontraba. Gracias, Señor, porque tú me sacaste de aquel lugar donde cobraba impuestos con mentiras, con engaños a los demás. Gracias, Señor, porque tú me has rescatado de lo peor. Y ahora puedo sentarme en una mesa en la cual puedo compartir contigo en gracia y en misericordia, donde puedo disfrutar de tu perdón. No excluyas lo que algún día fuiste. Y cuando hables con las personas, no te dé temor en reconocer lo que algún día hiciste. Porque si Cristo está en tu vida, va a haber un contraste muy grande que va a decir, wow, miren cómo esta persona cambió. Eso solamente lo puede hacer Jesús. Esto debería servirnos, mi querida familia, de pensar cuántas veces nos presentamos como esos lindos cristianos, ¿verdad? Y pareciera que nunca hubiéramos fallado, pareciera que por la gracia de Dios hoy estamos donde estamos, pero antes yo estaba bien sin Él. Y muchas veces nos presentamos solamente así como el lindo cristiano que no ha fallado. ¿Y cuántas veces realmente nos ponemos a meditar de cuántas veces hemos callado nuestro oscuro pasado? ¿Cuántas veces callamos de dónde venimos, de dónde nos sacó Dios? Y al solamente mostrar nuestro presente y callar nuestro pasado, pareciera que un corazón fariseo creciera cada vez más y más en nuestras vidas. A algunos se les olvida de dónde los sacó Dios. Y yo no sé si estas palabras se estén transportando a aquel momento en el que tú recibiste con tanto desespero al Señor. Y Señor, ya no aguanto más, te necesito, quiero sentarme en tu mesa. Y yo no sé si tú te acuerdas ahora de dónde fue donde te sacó Dios. Cómo estaba tu corazón, qué había en tus pensamientos, qué mostraban tus acciones. Y si lo estás recordando, qué bueno. Pero si tu corazón está duro, pídele al Señor que lo sensibilice un poquito, que te recuerde porque ahora hay muchas personas en el día de hoy que andan con un corazón orgulloso y arrogante dentro de la fe. Y ahora ven a alguien más buscando de Dios, o ven a otra persona débil en su fe, ¿verdad? Ven a otro cristiano por ahí tambaleando un poquito y empiezan a señalarlo. Y mire cómo está ahora. Puros fariseos. ¿Y qué hace ahí orando? ¿Y ese qué hace ahí yendo a adorar al Señor? ¿Y ese qué hace ahí en la iglesia? Si cuando sale va y hace esto y lo otro. Yo lo he visto. Eso es un corazón fariseo. Pero un corazón humilde, Señor, qué dolor ver a esta persona así. Voy a orar por él, voy a orar por ella. Señor, gracias por recordarme que tal vez en algún momento mi fe también fue débil. Gracias por recordarme que en algún momento mi fe no estuvo como debería estar y llegué a cometer ciertas acciones que ahora, Señor, las recuerdo como con deshonra. Pero en tu gracia hay esperanza y nuevas oportunidades. Ayúdame, Espíritu Santo, a orar por esta persona. Eso es un corazón humilde como el que tenía Mateo. Pero las personas que se sienten con superioridad espiritual, las personas que se sienten como que tienen el derecho de señalar quién viene y quién no viene a la iglesia porque es que ellos no son tan santos, eso es un corazón fariseo que el Señor no aprueba. Así es como esos fariseos veían a Mateo y sus amigos.
Uy, ¿quiénes van a hacer estos para siquiera ahora acercarse al templo? Porque Jesús iba al templo seguido y en esa época ni los fariseos, ni los recaudadores de impuestos y los publicanos no podían llegar allá. Era imposible para ellos porque era como si cada vez que los veían, a este no lo dejen entrar porque es que este no es digno de venir. Y ahora con Cristo, ¿verdad? Ahora Mateo lo seguía para todo lado. ¿Y cuántas veces fue Jesús a Jerusalén? ¿Cuántas veces fue Jesús al templo? ¿Cuántas veces fue Jesús a orar en diferentes lugares? Y fue lo que le dio acceso a Mateo para poder ir, ¿qué? Acercarse cada vez más al Señor. Pero en el día de hoy no hay personas así, o bueno, hay muchas personas que no son así. Es triste ver cómo muchas iglesias y cristianos a nivel mundial viven como fariseos. Viven de una manera tan orgullosa. Es la triste realidad del mundo en el que tú y yo vivimos, engañados por ese corazón y ese orgullo que les impide realmente ver ese verdadero llamado de seguir a Jesús. El problema de los fariseos, mi querida familia, lo vemos a lo largo de todas las escrituras, no solamente aquí en Mateo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero de todos los fariseos que aparecen en el Nuevo Testamento, ¿cuántos se arrepintieron? Uno solo. De todos los fariseos que se mencionan, de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y se mencionan a bastantes fariseos, porque seguían a Jesús para todo lado a criticarlo y señalarlo. ¿Y sabe cuántos se arrepintieron? Uno solo, Nicodemo. Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. El único fariseo. ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, en la época que Jesús estaba siendo llevado a juicio, ¿quién fue el único fariseo que dio algunas palabras en defensa de Jesús? Nicodemo. Y esto nos muestra, mi querida familia, que es imposible que un corazón orgulloso y un corazón que se cree que está bien, un corazón que piensa que no necesita nada, un corazón que piensa que no está enfermo espiritualmente hablando, pueda seguir a Jesús de manera genuina. Es imposible. Ningún fariseo pudo seguir a Jesús a excepción de Nicodemo, uno que reconoció que realmente no entendía la palabra. Uno que entendió que necesitaba arrepentirse de ese corazón orgulloso. Solamente uno. He venido a llamar ¿a qué? A pecadores, dice Jesús. Y él trató, y sus palabras iban dirigidas, ¿verdad? Siempre de esa manera. Y aún los fariseos que decían, no, eso es para los demás, nosotros estamos bien. Y por eso él les decía, en pocas palabras, yo no vine a buscarlos a ustedes, yo vine a buscar a los pecadores. Y ahí no estaba tratando de decir que ellos estaban realmente bien. Yo estaba tratando de decir, es que ustedes en su orgullo no se dan cuenta que también están mal. No se dan. Por eso muchas veces él les decía, ve, ir y aprender. Vaya, aprendan y de verdad, ustedes piensan que se las saben todas, fariseos. Vayan realmente a las escrituras y permitan que el Espíritu de Dios les revele lo que yo vine a hacer, que es que los pecadores encuentren perdón. Y es curioso cómo estos hombres se consideraban tan rectos, tan santos y tan puros, yéndose en contra realmente de la Escritura. ¿Cuántas veces en el Antiguo Testamento decía que el hombre tiene un corazón llevado a corrupción? Aún en el Nuevo Testamento, en Romanos 3, nos dice que todos hemos pecado, no hay ni siquiera uno justo. Es decir, ni siquiera un fariseo que se las creía que cumplía todas, tampoco ellos. No hay ni uno justo. Y es curioso cómo a veces uno quiere poner los pecados como en una balanza y es que este es peor que el otro. Ante los ojos de Dios, pecado es pecado. Pero a nivel social sí, hay unos que se ven moralmente hablando peores que otros. Pero aún así Jesús vino a llamarlos a esos pecadores de lo peor, también al arrepentimiento. Y con esas palabras Jesús les estaba diciendo que en su hipocresía y que en su orgullo no iban nunca a reconocer esa enfermedad espiritual en la que estaban metidos. Humildemente Mateo e incluso los otros publicanos encontraron el perdón. Hablamos de muchos fariseos que están en la Biblia, ¿sí o no? Y solo uno se arrepintió. Ahora hablemos de otro grupo que son los publicanos y recaudadores de impuestos que también están registrados en la Biblia y veamos quién se arrepintió. Ya hablamos de uno, ¿quién fue? Mateo. ¿Sí se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo, otro publicano, ¿verdad? Que se fue a montar por allá un árbol de sicomor porque era bajito. Y dice que cuando Jesús iba pasando por el pueblo,
Él va y se le acerca entre la multitud y le dice, Zaqueo, bájate de allá porque hoy voy a comer. ¿Dónde? En tu casa. Comer, nuevamente esa misma imagen, me voy a sentar contigo. Y es bonito cómo eso nos hace pensar, Apocalipsis, he aquí yo toco a la puerta y llamo, ¿verdad? ¿Y a qué quiere entrar el Señor según Apocalipsis 3? A cenar contigo y tú conmigo. Zaqueo, bájate de allá que hoy vengo a cenar contigo. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Segundo publicano. Y este publicano era peor que Mateo, ¿sabe por qué? Porque en esa época había niveles. Y Zaqueo era como, se me fue el nombre ahorita, se los debo, los voy a mandar más tardecito. Pero Zaqueo era el que, por decirlo así, supervisaba a los que estaban en el resto del pueblo. En otras palabras, por decirlo así, Zaqueo era como el jefe de Mateo. Y si Mateo era considerado lo peor de lo peor de lo peor, ahora imagínense cómo veían a Zaqueo. Y aún así, Jesús le dice, bájate de allá, voy a comer contigo. La salvación ha llegado a tu casa. Pero ese no es el único otro publicano en el cual nos habla la Biblia que llegó a Jesús. También hay una parábola por allá en Lucas 18, dice, que nos habla de aquel publicano que estaba orando, ¿sí se acuerdan? Y que había un fariseo que decía, uy, Señor, gracias porque yo no soy como aquel publicano que está allá. ¿Y qué dice Jesús sobre eso? La oración del fariseo no es lo que yo busco. Yo busco una oración como la de aquel publicano que se ha arrepentido y reconoce su miseria y necesidad de un Dios. Pero no solamente ahí se habla de ese publicano. La Biblia nos sigue hablando de publicanos y recaudadores de impuestos que llegaron a los pies del Señor. Lucas 15:1 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores a oírle. Mateo 21, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Imagínense las palabras tan fuertes que Jesús le está diciendo a los fariseos. De cierto os digo que los publicanos, en esas palabras, de cierto les digo que Mateo y toda esa gente con la que yo estaba ya sentado, de cierto les digo que Zaqueo, que estaba ya colgado en ese árbol y le dije que bajara, de cierto les digo que todos estos pecadores, dice, publicanos y rameras, van delante de ustedes al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creyeron, pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto aún no os arrepentisteis. Mateo 21. O sea que Jesús seguía hablándole a los fariseos. Ustedes creen que son justos, pero yo he venido a dar perdón de pecados. Yo vine a proclamar arrepentimiento. Y al ver todo esto nos ayuda a entender cada vez más el tipo de personas que Jesús busca para que le sigan. Según todo lo que tú has escuchado, ¿qué tipo de persona entonces está buscando Jesús para que le sigan? Como ese Mateo, ese Zaqueo, todos estos publicanos, pecadores y rameras que todo el mundo estaba señalando. Y Jesús les dijo, síganme, 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 porque yo estoy llamando a pecadores necesitados de perdón. Yo no vine aquí a buscar personas que se creen perfectas. Yo vine aquí a buscar personas que reconocen su necesidad, que reconocen humildemente su pecado, que reconocen humildemente su falta de fe, que reconocen todas sus fallas y se arrepienten y dicen, Señor, solamente en ti está mi salvación. Jesús vino a llamar personas, claro que sí, y más específicamente a pecadores necesitados de perdón. Y yo no sé si tú te acuerdas de aquella pregunta que hicimos la semana pasada. ¿Por qué sigues a Jesús? Y lo veíamos a la luz de aquel pasaje del Hijo del Hombre. ¿Quién es Jesús para nosotros? Y no sé si tuviste tiempo esta semana para meditar por qué sigues a Jesús. Pero ahora, en el día de hoy, seguimos viendo la misma idea central de seguir a Jesús en las palabras, ¿verdad?, de Él mismo, que Él venía a llamar a pecadores. Y hoy seguimos haciéndonos esa misma pregunta. Según lo que tú has escuchado en el día de hoy hasta ahora, te puedes hacer ese mismo interrogante. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Por qué estás aquí en este lugar en el día de hoy? ¿Por qué vienes semana tras semana? ¿Por qué lo buscas en oración? ¿Por qué lo haces?
¿Qué vino a hacer Jesús? ¿Y cómo está tu corazón? Mateo siguió a Jesús porque él sabía que era un pecador. Él no titubeó en reconocerlo. No titubeó. Incluso Mateo, aunque hubiera podido encontrar 1001 maneras de justificar todas sus acciones, él reconocía que necesitaba perdón. Y es ese arrepentimiento que lo lleva a darle la espalda a su vieja vida de pecado y recibir perdón y salvación que Jesús ofrece. Yo no sé, pero a mí me cautiva la vida de Mateo porque nunca más se vuelve a ver a este hombre por allá recaudando impuestos. Nunca más se vuelve a este hombre, se vuelve a ver haciendo lo mismo que hacía en su vieja vida. ¿Sabe a quién sí se veía de vez en cuando haciendo lo mismo que hacían antes? Algunos de los otros discípulos. Por ahí otra vez se volvieron a pescar, su fe titubeó un poquito y se fueron a pescar, pero a Mateo nunca más lo vimos a ver. Se murió el Señor, lo mataron, está allá en la tumba. Bueno, voy a volver a Jerusalén a cobrar impuestos otra vez. No, no hizo eso. Los otros discípulos tal vez llegaron a volver, aunque no era malo ir a pescar, ¿verdad? Obviamente, no estoy tratando de decir que pescar es pecado, pero estoy tratando de decir es que ellos todavía tenían como su vieja vida trayéndolo. Bueno, pues sigue haciendo lo que estabas haciendo antes, igual que pasa. Pero Mateo entendía lo terrible que era vivir en esa condición y nunca más se volvió a ver replicando ese estilo de la vieja vida, porque él entendió el perdón y la salvación que Jesús ofrece. Mateo no fue a buscar a Jesús, Jesús fue el que lo encontró. Jesús fue el que lo llamó. Jesús fue el que llegó hasta allá, hasta las puertas de la oficina de tributos y le dijo, y le habló primero, sígueme, sígueme. Y Mateo responde con tanta convicción que nunca más uno lo vuelve a ver haciendo otras cosas y no es servirle al Señor. Y seguir a Jesús, mi querida familia, entonces nos impulsa a vivir de esa manera. Si tú tienes una respuesta de por qué sigues a Jesús, tu estilo de vida debería mostrarlo. Aún impulsarte a que todos tus compañeros también conozcan de esas maravillosas noticias de salvación. Fue lo primero que Mateo hizo. Voy a ir a buscar a todos mis compañeros, a compartirles, que vengan a conocer a mi Salvador. Pero muchos se sienten como esos fariseos también, que no, yo ya salí de esa vida, yo ya no vuelvo a tratar con ellos. Que no me vuelvan a ver con fulanito, con fulanita. No, ya yo con eso no me meto. Y una cosa es ir y hacer lo que ellos están haciendo y otra cosa es en amor, ¿verdad? Ir y aprender lo que significa misericordia, quiero, y no sacrificio. Una cosa es ir a compartir con ellos y decirle, mira, te amo con todo mi corazón, pero me duele verte de esta manera. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Fue lo que Jesús hizo con Mateo. Fue lo que Mateo hizo con sus compañeros. Vengan todos ustedes, publicanos, rameras y pecadores. Vengan porque ustedes necesitan escuchar de Cristo Jesús. Vengan a esta mesa donde hay salvación. Vengan a esta mesa donde hay gracia y misericordia. Vengan a esta mesa donde hay un nuevo empezar. Vengan a esta mesa donde hay esperanza para vivir de una manera diferente. Vengan a Cristo. Vengan a mí, decía el Señor una y otra vez, síganme. Y muchos con el oído duro y terco, ¿verdad? No le siguen. Y muchas veces podemos usar el ejemplo de Mateo, tal vez el Señor nos usa como instrumentos. Mateo hizo un banquete y los invitó, vamos a ver si de pronto vienen. Pero Mateo no los invitó para que fueran a pasar bueno, ¿se imagina? No, vamos a hacer un banquete. Y muchas veces cuando dicen comida, aquí molestamos, dicen comida y el sitio se llena, ¿sí? Pero Mateo no solamente los invitó para que fueran a comer, él tenía un propósito. ¿Y cuál era? Yo los invito para que vengan a escuchar de Jesús y encuentren perdón, así como yo lo he recibido. Mateo sabía que cualquier otra cosa y otra persona podría ocupar su puesto. A él no le importó dejar eso atrás. Él dijo, yo me voy de allá de ese sitio de impuestos y apenas de 2 pasos ya hay otro publicano ahí peleándose para tomar mi lugar. Ya por eso yo no me preocupo. Ahora lo más importante
es seguir a Jesús. Mateo no pensó más en su futuro, ¿verdad? En el sentido de que, imagínense todas las finanzas que Mateo estaba dejando en ese momento, todas las pertenencias que él estaba dejando en ese momento por el oficio que él tenía, bastantes cosas. O sea, imagínense la cantidad de impuestos que estaba recaudando este grupo de personas. Y Mateo dice, todo eso lo dejo atrás. Ya yo no quiero ni siquiera pensar en mi futuro a nivel financiero. Yo sé que ahora en Cristo está todo lo que tengo. Él me sustentará, Él sabrá qué es lo mejor para mí. Él sabrá si tengo que o vivir en un palacio donde tengo ahí y me dice, vaya, devuélvase a donde estaba viviendo, o me va a dar una casita, o voy a dormir con Él en las afueras, aún en lugar donde tal vez los zorros y los pajaritos tienen donde dormir, pero Él no tenía ni siquiera donde poner su cabeza. O sea, Mateo entendía ya todas estas cosas. Voy a dejarlo todo atrás para seguir a Jesús. Mateo era una persona que tenía muchos privilegios y los dejó atrás para vivir para su Salvador. Era una persona que por su estilo de vida también vivía afligida con una soledad espiritual, como hablamos hace un tiempo. Y es increíble cómo Mateo era una persona que conocía tanto el Antiguo Testamento, pero espiritualmente, ¿cómo estaba él? Hambriento. Había un gran vacío en su corazón. Y ustedes dirán, ay, ¿cómo sabe que Mateo conocía el Antiguo Testamento? Léalo al derecho y al revés y se va a dar cuenta la gran cantidad de citas que Mateo hace en su evangelio. Para ser exactos, 99 veces Mateo cita el Antiguo Testamento cuando está escribiendo. ¿Cómo dijo qué? Tal persona. ¿Cómo está escrito dónde? Como dijo el profeta. Aquí, 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 desde Mateo capítulo 1. Empezamos a ver una y otra vez una manera como él escribe y nos muestra, este hombre conocía las escrituras, claro que sí. Yo creo que hasta se las tenía parcialmente hasta memorizadas. O sea, imagínense que pueda citar así. ¿Dónde dice eso? Acá, acá, acá. ¿Cuántas veces te han preguntado que tú dices algo sobre la Biblia? Y dices, bueno, en la Biblia dice tal cosa. ¿Dónde? Ay, no me acuerdo, pero esto es lo que dice. ¿Fuera Mateo? ¿Dónde dice esto? En este capítulo, en este versículo, en tal página de mi Biblia. O sea, era alguien que conocía las escrituras, las manejaba. Como los escribas, ¿sí se acuerdan? Que conocían las escrituras muy bien, pero no las aplicaban. Mateo conocía las escrituras, pero todavía había como un vacío en su corazón. Él se sentía espiritualmente hambriento. Y es como muchos en el día de hoy que en hábito van a la iglesia, ¿verdad? Y escuchan y escuchan y escuchan, pero como que todavía hay algo en su corazón que los hace sentir vacíos y hambrientos, y es que todavía no han seguido a Jesús. Una cosa es estar aquí reunido y escuchar un lindo mensaje. Una cosa es estar aquí y escuchar la Biblia, pero otra muy diferente es, literalmente, es seguir a Jesús. Hay muchas iglesias llenas de personas que muy posiblemente no siguen a Jesús. Es más, es ilógico asumir que todas las personas que estén en una iglesia estén siguiendo a Jesús. Yo no lo sé, solamente Él lo sabe. Mateo sabía que conocía la palabra, pero todavía no tenía una relación con Jesús. Mateo no tenía una relación cercana con el único, del prometido, del cual había leído tal vez muchas veces. O sea, imagínense a Mateo por allá solo, en ese coso de impuestos. Bueno, mientras llegan clientes, vamos a leer. Y se pone a leer. Y él empezaba a aprender. Bueno, aquí me cuentan de que va a llegar un Salvador. Aquí me cuentan de que va a llegar un rey, un Mesías. Aquí me cuentan de muchas cosas. Bueno, y él tenía un hambre de llegar a entender quién era esa persona. Y en el momento que llega Jesús, él se levanta y dice, esta es la persona de la que yo he leído. Solamente Él puede saciar esa hambre espiritual que mi ser tiene. Solamente Él puede llenar el vacío de mi corazón, que aún ni siquiera ir a la iglesia me puede llenar, porque es que una cosa es estar aquí, otra cosa es tener una relación cercana con Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. He venido a buscar pecadores al arrepentimiento. Y esto, mi querida familia, es uno de esos pasajes que choca a muchas personas. Este es un pasaje que choca aún falsos evangelios en el día de hoy,
porque nos habla literalmente de lo que Jesús vino a hacer a este mundo. Y Mateo lo sabía muy bien. Mateo sabía que Jesús no había venido a ofrecerle un mejor empleo. Pero ¿qué nos dice un evangelio falso el día de hoy? No, ven a Jesús y verás que te va a dar un mejor trabajito. Y Mateo entendió, Jesús no vino a darme un mejor trabajo. Mateo sabía que Jesús no había venido a darle carro, casa, beca. Mateo sabía que Jesús no vino a ayudarle a encontrar una pareja ideal. Mateo sabía que Jesús no vino a darle muchas de las cosas de las cuales se usa el nombre de Jesús en el día de hoy, de una manera tan, pero tan equivocada para seguir a Jesús. Es triste. Es muy triste ver cómo muchas personas dicen que siguen a Jesús porque es que yo fui a tal lado y escuché un mensaje y me prometieron esto y esto. Y muchas veces, como hablábamos ahorita en nuestro testimonio, yo le pedí al Señor, pero no me lo dio. No me lo dio. Él tendrá sus razones. Yo confío en su voluntad. Pero alguien que dice que sigue a Jesús, ¿verdad? Que sigue a Jesús, pero se deja engañar por estas doctrinas. Cuando no recibe lo que pide, ¿qué hace? Ya yo entonces no lo sigo porque no me dio lo que le pedí. Pero Mateo es una clara imagen de alguien que entiende la razón de por qué Jesús vino a este mundo, y es a traer arrepentimiento y perdón para los pecadores. Mateo lo sabía, y por eso cuando tú lees Mateo una y otra vez se habla de este tema. Mateo 1:21. Cuando habla del nacimiento de Jesús, y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo. ¿Qué dice ahí? Mateo 1:21. ¿Llamarás su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus problemas financieros? No, Él no dice eso. ¿Él salvará a su pueblo de su falta de dónde vivir? No, tampoco dice eso. ¿Será que salvará a su pueblo porque no tienen que comer? No, tampoco dice eso. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 3:2, arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Mateo 4:16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Cristo Jesús, la luz del mundo, vino a traer perdón a esos pecados. Mateo 9:5, ¿sí se acuerdan cuando sanó al paralítico? ¿Qué es más fácil decir? ¿Que tus pecados sean perdonados o decir levántate y anda? Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, ¿qué hizo? Le dijo al hombre, ve y levántate y tus pecados son perdonados. ¿Qué podríamos decir de manera externa? ¿Qué seguridad yo tengo que Él le perdonó los pecados? Yo me imagino los fariseos preguntando, bueno, danos pruebas. Danos pruebas. Jesús, ¿ustedes piensan que para mí es difícil sanar a un enfermo? Vea, ya, levántate. Es difícil perdonar pecados y por eso yo he venido a este mundo. A cumplir lo que ustedes piensan que han hecho en su ley, en su legalismo y en su orgullo, y han fallado una y otra vez, pero yo he venido a cumplirlo por ustedes. Yo he venido a morir por ustedes. Es más difícil perdonar pecados, a tal punto que él oraba angustiosamente en el Monte de los Olivos, a tal punto que llegó a sudar sangre en su angustia, pero él dijo, Padre Santo, si esta es tu voluntad, vamos, yo vengo a cumplir tu voluntad. A tal punto que fue aquel madero, latigado, agobiado, escupido, burlado, adolorido, como oveja callada al matadero. Y cuando está colgado en aquel madero, en sus últimos segundos dice, consumado es. Consumado es. Aquí está cumpliéndose la voluntad del Padre. He venido a ofrecer perdón a los pecadores. El arrepentimiento y el perdón, mi querida familia, son un hilo que pasa por todo el Evangelio. No solamente en Mateo, sino por el resto de la Biblia. Mateo conocía su pecado. Mateo conocía su avaricia. Mateo conocía su traición. Mateo conocía el engaño que él mismo le daba al pueblo. Mateo sabía que era culpable de soborno, de extorsión, de opresión, incluso de abuso. Pero cuando Jesús le dijo, sígueme, Mateo sabía que ese llamado incluía ¿qué? Una promesa de perdón de sus pecados.
Hacía mucho tiempo que este hombre estaba anhelando recibir ese tipo de perdón. Y apenas Jesús se le acerca y le dice, sígueme. Yo me imagino la carga que él tuvo que haber dejado atrás. Ya me quité, Señor, esta carga pesada. En ti hay esperanza, en ti hay perdón, en ti, Señor, hay nuevo propósito. Y este pasaje, mi querida familia, es un lindo y un vivo recordatorio de que Dios llama aún a los más despreciables de este mundo. Lo redime. Él le da nuevo corazón e incluso puede llegar a usar de grandes maneras. Y yo te hago la pregunta en el día de hoy, conociendo un poquito de lo que era Mateo. Si Jesús llamó a alguien como Mateo, ¿cómo no va a llamar a alguien como a ti? ¿Qué tienes tú que es peor que lo que Mateo hizo? Que tal vez te puedas sentir, no, pero a mí ¿cómo me va a llamar Jesús? Y este pasaje nos muestra que Él va y busca de lo peor, del lodo cenagoso. Él mete esa mano y te saca y te dice, sígueme, sígueme, disfruta del perdón, sígueme, disfruta de ropas limpias y nuevas, blancas y puras como la nieve que anhelo darte. Sígueme y disfruta del perdón. Sígueme y disfruta de un propósito en tu vida. Ya no gastes más tu tiempo sirviéndole al mundo, sino viviendo como para mí. Si Jesús llamó a alguien como Mateo, ¿cómo no te va a llamar a ti también? Todos somos pecadores. No hay ni uno justo. Y Él lo sabe. Y aún así vino a este mundo. Y ese llamado se sigue extendiendo y te dice, sígueme, sígueme, sígueme. Y si tú no has tomado esa decisión genuina de seguir a Jesús, estas palabras deben ser de ánimo y esperanza para ti. Decir, wow, Señor, yo pensé que era tan indigno, que quién era yo para seguirte, pero ahora puedo ver, Señor, que aún vienes tú, Señor, a sacar de los lugares más oscuros, de los lugares más sucios, de los lugares más vergonzosos, de los lugares que tal vez el mundo ni siquiera quiera asomarse, pero tú sí, Señor, en tu amor y en tu gracia vas allí a llamarnos. Y sería una linda motivación para ti si tal vez no has seguido a Jesús de manera genuina. Pero si ya lo sigues, la vida de Mateo también es un ejemplo digno de seguir, de que con humildad reconozcamos constantemente de dónde hemos sido llamados. Que no nos neguemos, ¿verdad? O escondamos nuestro pasado, porque realmente la vida del cristiano es exaltar el nombre del Señor. Y cuando tú y yo dejamos de esconder nuestro pasado, cuando tú y yo dejamos de negar tal vez que no éramos tan malos, el nombre de Cristo necesita ser exaltado, mi amada familia. No escondas lo que tú alguna vez eras. No niegues lo que alguna vez hiciste. Y dije, sí, eso lo hice. Ese era yo antes del Señor. Merecía la muerte, merecía una condena. Pero mi Salvador, mi amado, mi Señor, vino a traer perdón. Mi amado vino a proclamar arrepentimiento. Mi amado vino a decirme que yo necesitaba de poner toda mi confianza en Él. Y ahora Él es exaltado en mi vida. Ya yo no vivo de esa manera. Ya yo no hablo de esa manera. Ya yo no frecuento esos lugares. Ya yo no hago nada de lo que yo hacía antes. Porque si no sería un ¿qué? Un fariseo. Sería un hipócrita. Y ahora podemos entender un poquito más porque cuando uno dice el término fariseo, no, lo primero que piensa es, hipócrita. Por eso mismo. Y hay muchos cristianos en el día de hoy que dicen que siguen al Señor, que dicen que han conocido el mensaje de perdón y arrepentimiento. Pero ¿qué hacen? Siguen viviendo como vivían antes. Y la pregunta a ellos debe ser la misma. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Realmente estás siguiendo a Jesús? No permitas que tu corazón se endurezca. No permitas que tu corazón se endurezca y empieces a actuar como aquellos fariseos de esa época que pensaban que estaban bien. Aún durante nuestro caminar cristiano hay cosas que tenemos que cambiar. Como hablábamos en la clase, exhortando los unos a los otros, aún en las cosas buenas, a acceder más y más. Siempre estamos llamados a seguir creciendo en fe, a seguir creciendo cada vez más en un caminar digno del Señor. Pero tristemente las iglesias del día de hoy están más llenas de personas que actúan como esos fariseos. Yo voy porque es que yo soy el perfecto. No, yo voy a la iglesia porque es que si no voy a la iglesia van a decir que es que yo no soy tan espiritual.
No, yo voy con mi Biblia o que me escuchen orar, se me escuchen orar, ¿verdad? Y es triste ver cómo muchas personas acuden a la iglesia de esa manera. Y no ven a otro por ahí. Uy, mire, ese sí no vino a la iglesia hoy. Yo sí madrugué. Hoy sí tal vez no pude desayunar, pero yo llegué. Y esa otra persona no. Uy, es que eso es un corazón fariseico. Pero si tú literalmente sigues a Cristo con humildad y reconoces, sí, Señor, sabes que a veces me costaba ir, a veces me costaba madrugar y ahora me duele cuando mi hermanito, mi hermanita en la fe no llegan. Señor, dales fuerzas, anímales, motívales a entender que estar en tu presencia es lo más maravilloso que puedan experimentar. Es el mejor sacrificio que puedan hacer cada semana. Que puedan llegar a tu presencia, Señor, a exaltarte a una sola voz. Que puedan dejar todo atrás, Señor, así como tú me enseñaste. Porque antes me costaba dejar muchas cosas. Antes tenía preferencias, antes tenía privilegios que prefería ir a buscar primero antes de buscarte a ti. Eso es un corazón como el de Mateo, como el de un publicano que se ha arrepentido genuinamente. No te creas perfecto. No dejes que el pecado endurezca tu corazón. No dejes que el pecado endurezca tu corazón. No dejes que tu corazón se vuelva insensible a la necesidad de los demás. Más bien, proclama el evangelio a tiempo y a destiempo. Proclama el nombre de Cristo en todo lugar y en todo momento. Porque muchas veces callas, porque muchas veces dices, yo solamente hablo de Jesús o aquí dentro de la iglesia o cuando esté dentro de cierto grupo de personas, pero aquí sí mejor no, porque es que de pronto me miran raro. Nuevamente, ¿por qué sigues a Jesús? Si lo sigues genuinamente, cuando lleguen algunos miserables necesitados buscar de Dios, los vas a recibir con gran amor. Te vas a deleitar en ver el nombre de Dios exaltado cuando lleguen personas que vienen de lo peor, despreciadas, tal vez señaladas por todos los demás, y lleguen a este lugar y tú les puedes decir, aquí hay lugar en la mesa, Cristo te ama. Aquí hay lugar en esta mesa, Cristo tiene salvación para ti. Yo no soy superior, yo no soy más espiritual que tú, yo estaba en una situación parecida. Y eso pueda capacitarte para servirle al Señor cada vez más y más. El orgullo, mi querida familia, es un gran enemigo del cristiano. El orgullo es algo que destruye el corazón. El orgullo es algo que nos hace olvidar ese llamado que Jesús nos había dado. El orgullo nos hace olvidar del perdón. ¿Y cuántas veces tú y yo necesitamos perdón? Todos los días. La vida de Mateo, mi querida familia, es un claro ejemplo de sencillez, de humildad. Y no solamente la vida de Mateo, sino ese llamado que Jesús le hace. Y es ese mismo Jesús también que no solamente le llama a seguirle, sino también a servirle. Mateo estuvo con Jesús en ese ministerio, ¿verdad? Y aún después de la muerte y la resurrección de Jesús, él siguió perseverando en la fe. Después de que Jesús resucitó y después de varios años, Mateo fue el que se puso a escribir este evangelio que hemos estado estudiando ya por casi ya vamos para un año. Y no hemos pasado ni siquiera la mitad, imagínense. Pero fue Mateo el que escribió todo esto en servicio y entrega al Señor. Él fue el que le ministró el nombre de Cristo aún a muchos judíos que al igual que él necesitaban encontrar perdón y arrepentimiento. Fue a compartirles también a muchos extranjeros para que entendieran de ese perdón y esa salvación que se encuentra en Jesús. Y pero tanta fue la entrega de Mateo y su convicción de seguir a Jesús, que al igual que muchos cristianos de la primera época, murió como un mártir, quemado en una hoguera por decir que Cristo había resucitado, quemado en una hoguera por decir que valía la pena proclamar el nombre del Señor a todo pulmón. Murió quemado en una hoguera porque él dijo, vale la pena que muchos escuchen que solamente en Cristo hay salvación y perdón de pecados. Vale la pena morir en esta hoguera para que muchos más escuchen que Cristo no vino a ofrecerte muchas otras cosas que el mundo te pueda dar, sino que Él vino a proclamar arrepentimiento para que tengas acceso al Padre. No como los fariseos que criticaban y señalaban cada vez que alguien recibía al Señor. ¿Y quién es este que va y se sienta con pecadores una y otra vez? Y es bonito como el Señor, aún sin planearlo, Él tiene control de todo.
Nosotros no planeamos estar en este pasaje en el día de hoy, pero eso nos encadena apenas para lo que vamos a hablar en el campamento la otra semana. Cómo habían fariseos que se retorcían por dentro cuando uno más era salvo. Y Jesús les dice, ustedes todavía no entienden, ¿cierto? Si un hombre tiene 99 ovejas y una va y se le pierde, cuando va a la búsqueda y la encuentra, ¿qué pasa? Se regocija, ¿verdad? Habla de aquella moneda perdida y es como apuntándole a estos fariseos, ustedes todavía no se han dado cuenta el amor que hay para que los muchos estén pecadores encuentren arrepentimiento. Ustedes no se han dado cuenta el gozo que hay. Todavía no entienden. Está bien, venga, yo les hablo en términos de los que ustedes conocen. A ustedes les gusta la plata, ¿cierto? Fariseos, vengan. Una mujer pierde el 10% de sus finanzas y cuando las encuentra va y le cuenta a todo mundo. 10% de todo lo que tú tienes lo encontraste. Claro que hay gozo. Y los fariseos, ok, sí. Ahora déjenme les cuento otra. Había un hombre con 2 hijos, los 2 perdidos, tal vez uno dentro del hogar y otro fuera del hogar, los 2 perdidos. Y cuando el padre dice que vio volver a aquel hijo pródigo, ¿qué hizo? Se alegró, se gozó. Fariseos todavía no entienden el gozo que hay en el Señor cuando alguien viene a los pies de su Salvador. Fariseos, ustedes no se dan cuenta el gozo que hay en el Señor cuando uno solo se arrepiente de sus pecados. Dice, hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos. Ellos no lo entendían. Cuando llamó a Mateo, ellos no lo entendían. Y poco a poco vemos progresivamente en los evangelios que ellos no lo entendieron. Y hay algo muy hermoso que dice, cuando uno se arrepiente de sus pecados, hay fiesta en los cielos. Y esa fiesta, mi querida familia, no es fiesta porque es que yo me arrepentí y me van a recibir con bombo y platillo porque ahora yo me arrepentí, llegué aquí, Señor. ¿Saben para quién es esa fiesta? Ese banquete que cual habla también el hijo pródigo, ese banquete es para Dios. Esa fiesta es para Dios porque todos los ángeles se siguen asombrando. Wow, Señor, tanta es tu misericordia, tan grande es tu amor, que aún a este has perdonado. Tú te mereces toda la exaltación, tú te mereces todas las fiestas, todo el asombro, todos los elogios. Tú te los mereces, Dios, Dios de gracia y Dios de perdón. Hubo una gran fiesta en el cielo cuando Mateo fue perdonado, porque Mateo era de lo peorcito. Y los ángeles decían, wow, Señor, aún a este tú perdonaste. Y yo sé que si tú genuinamente recibiste a Cristo en tu corazón, si tú le seguiste, cuando dijiste, Señor, yo me arrepiento de mis pecados y reconozco que en ti hay salvación, hubo fiesta en los cielos. Porque Cristo entregó su vida por ti. Y hubo fiesta en los cielos, porque Dios te perdonó. Yo no sé de dónde te ha sacado Dios, pero no dejes que nunca se te olvide. No dejes que nunca el orgullo tome tu corazón y aún incluso no dejes que ese orgullo te lleve a actuar como aquellos fariseos que dicen, otro aleluya, otro va a la iglesia, chévere, llenen sillas, pero como que se tratan como con tanta distanciamiento y frialdad cuando debe ser también un gozo aquí en la tierra. Uno más, Señor, que tú perdonaste, uno más que me recuerda de tu grandeza, uno más que me recuerda, Señor, de tu poder y misericordia, uno más, Señor, uno más. Cuando tú veas una persona que considerabas a lo peor de tus alrededores, después los ves en los pies de Cristo, debería cautivar tu corazón y llevarte a adorar al Señor y decir, wow, Señor, aún en mi corazón yo ni pensaba que una persona así fuera a ser perdonada, pero tu amor es más grande que el mío. Gracias, gracias por mostrarme cada vez más cuán grande es tu amor por mí. Ese, mi querida familia, es el llamado al arrepentimiento. Ese fue el mismo llamado que se le hizo a Mateo. Y es el mismo llamado que se hace a todos en el día de hoy. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia nos dice en 2 de Pedro 3:9 que Dios es paciente con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Tan grande es su amor y tan grande es su misericordia, mi querida familia, que en el día de hoy tú y yo podemos regocijarnos, ¿verdad? Hacer una celebración constantemente recordando lo que Él hizo por nosotros. Tener la disposición de seguir dando pasos de entrega,
¿verdad? Y decir, Señor, ahora yo vivo como para ti. Ahora mi tiempo te pertenece, ahora mis fuerzas te pertenecen, ahora mi mente te pertenece. Ahora todo lo que soy, Señor, es para ti. Mi tiempo y mi atención, Señor, tú eres digno de recibirla. Mi alabanza y mi adoración, eres tú digno de recibirla. Mis oraciones, Señor, eres tú digno de que te las entregue a ti, porque solamente en ti hay respuesta, Señor. Gracias. Y eso te pueda llevar cada vez más a entregar tu vida al Señor, así como muchos otros cristianos de la primera época llegaron a hacerlo. Y así como en el día de hoy muchos siguen entregando su vida por amor al Evangelio. Así que vamos a orar, mi querida familia. Vamos a entregarle este tiempito al Señor. Y pueda seguir meditando en aquella pregunta que hicimos hace una semana. Esa misma pregunta que fue hecha en el día de hoy. ¿Por qué sigues a Jesús? Y que en este tiempo puedas abrir tu boca y decirle, Señor, por eso es que te sigo. Ahí donde tú estás, abre tu boca, hijito de Dios, y háblale con libertad. Levante su voz conmigo así. Dile, aquí estoy, Señor. Estoy aquí porque reconozco que era un pecador que necesitaba arrepentimiento. Aquí estoy, Señor, porque tal vez me sentía despreciado y rechazado. No me sentía digno. Pensaba que yo era tan pero tan malo, Señor, que aún ni siquiera merecía poderme acercar a ti. Recuerda aquel momento, hijito de Dios, cuando tu corazón te engañaba y te decía que eras muy malo como para ser perdonado. Dile gracias, Señor, porque tú no piensas como el mundo, porque tú no piensas, Señor, como mi engañoso corazón, y tu gracia y tu misericordia, Señor, se extienden hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, porque tu misericordia es buena. Gracias, Señor, porque tu misericordia se renueva todas las mañanas, Señor. Hoy, Padre Santo, te doy gracias por haberme llamado. Y si tú tal vez has escuchado ese llamado una y otra vez, y Él te ha dicho, sígueme, y tú te sientes tan sucio, tan miserable, te sientes tan indigno, y reconoce la grandeza y el amor que Dios tiene para poderte perdonar, para poderte dar acceso al Padre, para poderte dar ropas limpias y nuevas y una nueva vida, un nuevo corazón. Entrégale tu vida al Señor en esta mañana si nunca lo has hecho. Y si ya lo sigues, dile, Señor, ayúdame. Ayúdame no solamente a seguirte día tras día, sino a aprender a servirte cada vez más, Dios Santo.